y nos sigue mostrando que hay un camino, que solamente en Él somos más que vencedores, que solamente a través de su gracia y su misericordia podemos seguir adelante. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos. ¿Lo encontraron, hermanos? Sí. Amén. 8:26. Dice por título Felipe y el etíope. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí la palabra de Dios. Qué bueno poder ver y entender que Dios nos quiere hablar, que hubo un encuentro, que Dios utiliza lo que tiene que utilizar para llegar a quien Él quiere llegar. Note que aquí usa un siervo de Dios y lo mueve, porque dice que primeramente le apareció un ángel y le habló y le dijo: ve. Y él, en obediencia a Dios, aquel que le servía, aquel en cuya presencia él estaba, porque él buscaba de Dios y hacía su voluntad, él lo mandó a un lugar, lo mandó al desierto, lo mandó al encuentro de alguien. Y qué bueno es saber, y por ahí es fácil decirlo, y es la palabra de Dios, que en la obediencia está la bendición, pero qué difícil que es muchas veces obedecer a la voz de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos envía a hacer algo, qué difícil que es ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Por eso es que cuesta tanto poner la palabra por obra, porque no es difícil, porque somos débiles. ¿Y cuántos cuestionamientos a veces vienen a nuestra vida? Pero él accionó, él hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que Dios le encomendó que haga. Y dice que fue a ese lugar. Primeramente, tome el plano de lo que acontece, de la relación que él tenía con Dios, que Dios envía un ángel para que le hable a su siervo. Y de ahí empezamos a partir y a ver que Dios se mueve en lo sobrenatural. Mire que él movió un ángel para hablarle a su siervo, y a su siervo lo movió para hablarle a una persona, alguien que no era del pueblo de Dios, alguien que a la vista de muchos no merecía nada, alguien que a la vista de muchos estaba despojado, no solamente de su hombría, sino que tenía una condición especial.
Y mire lo que hace Dios, mire cómo Dios se mueve, mire cómo Dios se manifiesta a las vidas, que lo manda a ese lugar. No un lugar de comodidad, lo mandó a un desierto, a un lugar donde no hay nada, donde estamos privados de toda comodidad. Lo mandó a ese lugar para que vaya a hacer algo específico. Pero Él le hablaba a través del Espíritu. Él le hablaba y le ordenaba y Él obedecía. Y hoy les vengo a hablar de eso. Hoy les vengo a hablar de la obediencia. Y hoy les vengo a hablar de los designios de Dios para con el propósito en cada vida. Porque Él tiene un propósito no solamente en Felipe, sino también en este hombre, etíope, eunuco. Y también en aquellos que han de creer por medio de lo que la Biblia nos relata. Qué bueno es ver que Él se levantó y fue al encuentro, y llegó a ese encuentro. Y dice que Él iba en un carruaje, iba sobre todos los tesoros, y dice que iba a Jerusalén. A ese lugar iban a adorar también. Y dice que escuchó y él se puso, el Señor le dijo que se ponga junto al carro. Note que él no fue a hacer lo que él quiso, él hizo lo que Dios le ordenaba que haga. Seguía en obediencia, seguía escuchando la voz de Dios, Dios le seguía hablando en cada punto. Dios era específico en lo que tenía que hacer. Él no dejaba, no prestaba confusión. Él hablaba y hablaba de una forma específica. Es esto, decirle esto. Y él dice que se puso junto al carro y escuchó. Y escuchó que estaban hablando y estaba compartiendo esta palabra del libro de Isaías. Por eso es que Dios le dice, en el Espíritu le dice, acércate y júntate a ese carro. Él primeramente estuvo acompañando, estuvo al lado de ese carro, pudo palpar que había necesidad, sabía dónde lo estaba mandando, sabía dónde lo estaba llevando Dios y qué es lo que quería hacer. No lo sabía todavía. Pero Dios ahí, porque ahí es donde Dios empieza a revelar, ahí es donde Dios empieza a mostrar. Cuando estamos dentro de su voluntad, cuando estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Por eso hay muchas cosas que en este tiempo no vamos a lograr entender. Porque no es para este tiempo, no es para este momento, no es para que lo hagamos con nuestra lógica, con nuestro pensamiento, sino en el Espíritu. Por eso hay muchas veces que Dios nos mueve a determinado lugar y no sabemos cuál es el fin, pero el Señor sabe. Él estaba preparando, Él envió un ángel, envió a su siervo para llegar. Alguien que no merecía nada, alguien que estaba de paso, que iba a adorar, que estaba encima de algo que no era de Él. Estaba encima de tesoros, dice. Y llevaba una carga preciosa, una carga valiosa. Pero note que Dios le iba a dar algo mucho mayor que eso. Note que Dios no solamente iba a ir a su encuentro, no solamente lo iba a buscar, sino también iba a revelar algo tan profundo que no iba a poder entender. Porque había necesidad también en su corazón. Él estaba arriba de todo eso y veía que estaba lleno de todo eso que no era de él, pero algo le faltaba, algo necesitaba. Había un anhelo en su corazón de llenar ese vacío. Y Dios iba a interceder y Dios va a esperar el momento justo para llenar ese vacío. Porque no era cuando Él quería que sea, sino cuando Dios permitía que eso pasara. Por eso es que le dijo, acércate y júntate a ese carro. Escuchá. Primero escuchá y después hablá. Escuchá atentamente. Escuchar la necesidad que hay en su vida. Y ahí se escuchaba la escritura. Y dice que el pasaje de la escritura que leía decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que los trasquila, y así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice que él le preguntó, ¿de quién habla el profeta?
¿De quién habla? ¿Está hablando de él o está hablando de otro? Había una duda porque no entendía. Pero él primeramente le había preguntado, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí si nadie me revela? ¿Y ahora no será que nos está faltando algo a nosotros para que eso pase? Para que Dios nos empiece a dar, porque a veces queremos mucho más de lo que Dios nos quiere dar. Queremos acortar los tiempos, queremos achicar las distancias. Yo quiero esto para mí. Pero primero hay que tomar esto. Primero esto. Y si me está costando entender en este tiempo, si hay cosas que no entiendo, no comprendo y no me enseñan, ¿cómo las voy a descubrir? ¿Cómo las voy a entender? Y ahí es donde empieza a venir la duda. Y ahí es donde él tuvo duda. ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba este profeta Isaías? ¿De quién hablaba? ¿Hablaba de él o hablaba de otro? No lo sabía. Y dice que entonces Felipe, abriendo su boca, ¿sí?, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. De Jesús. De aquel que hablaba. De aquel que se anunciaba que iba a venir. De aquel que vino. De aquel que murió. De aquel que resucitó. Y no solamente le estaba dando a entender de quién hablaba, sino también de aquel que había salido a su encuentro, de aquel que había preparado cada una de las cosas para que él entienda, para que él se pueda sumergir en esto que él estaba leyendo y para que lo pueda palpar. No solamente para que lo lea, no solamente para que lo entienda, sino también para que lo pueda vivir. Porque ahí está la diferencia, ahí está de lo que Dios quería hacer en esta persona, ahí está de lo que Dios quería manifestar a este varón que no merecía nada, pero sin embargo Dios le estaba dando todo. ¿Por qué? Porque estaba llegando algo que él necesitaba, estaba llegando algo a su vida que él no tenía. Y ahora me va a entender por qué le estoy diciendo esto. Dice que él empezó a hablar y le anunció el Evangelio de Jesús. Y dice que llegando a cierta agua en el camino, dice que él también nuevamente volvió a preguntar, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Mire qué simple y resumido fue la respuesta de Felipe. Si crees, bien puedes. Y parece ser algo tan simple como eso, pero es algo tan complejo. Porque ahí le estaba revelando todas las cosas. Si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón. Esa es la palabra, hermano. Si crees de todo corazón. Porque la misma palabra nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Note lo que Dios le estaba hablando a través de su siervo. Note lo que Dios le estaba mostrando a esta persona, a este eunuco. Lo que Dios le estaba revelando. Si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón. No le dijo si crees un poquito, si crees mucho. No le dije porque sos de acá, porque sos de allá, porque tenés esta condición, porque tenés lo otro. No, le dijo si crees de todo corazón. Bien puedes. Y ahora, ¿cómo sabía este eunuco
que tenía que bautizarse? ¿Cuál era la necesidad de él? De tener ese interrogante en su corazón. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide? Si crees de todo corazón, bien puedes. Por eso es que llegando a cierta agua le dijo, aquí hay agua. Hizo esa pregunta, ¿qué impide? Hay cosas en el ser humano que muchas veces están dentro del corazón e impiden que tengamos ese encuentro genuino, ese paso de obediencia, ese paso por las aguas, porque de nada sirve que yo dé un paso de obediencia si antes no conozco y no sé a quién le estoy obedeciendo. Si yo no entiendo que Él murió por mí, que Él resucitó, que Él me redimió de pecado, que las aguas del bautismo es símbolo de arrepentimiento, que ese viejo hombre dejó de estar, que a través de su gracia y su misericordia Él nos perdona porque nos ama, porque el amor de Él no es nuestro amor, es infinito, es ilimitado. Por eso es que Él le decía, ¿qué impide ser bautizado? Esa era la pregunta que Él tenía, junto a las otras que también ya venían en su corazón. Y son cuestionamientos que a veces tenemos, son cuestionamientos que a veces vienen a nuestro corazón. Y hay algo que nos impide. Y pensamos que eso que nos impide, eso que nos separa, eso que nos aparta, va a permanecer. Y muchas veces no es así, porque es la mentira que el enemigo pone en el Hijo de Dios. Hay cosas que hoy nos impiden acercarnos a vos. No, porque yo estoy así, porque a mí me pasa esto, porque yo tengo esto, porque yo soy esto. Y es lo primero que ponemos delante de Dios. Y empezamos a excusarnos. Y empezamos a ver que esa duda sigue estando muchas veces en nuestro corazón, pero Él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y note lo que viene después de eso, note lo que Dios le empieza a revelar y a mostrar, lo que Él empieza a sentir en su corazón. Esta persona, yo sé que en mi corazón muchas veces hubo dolor, que muchas veces hubo resentimiento a causa de lo que me hicieron, a causa de lo que viví, a causa de lo que estoy viviendo, porque yo estoy en esta condición. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Si yo hoy estoy sentado, hoy estoy escuchando palabra de Dios, y Dios me está hablando, y Dios me está ministrando, ¿por qué Él permitió que pase lo que pase? Y a su vez Él trae algo que no podía provenir de Él, que solamente Dios puede ministrar, porque Él puede revelar, y ahí es donde llegamos, y ahí es donde vamos, porque dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire usted qué revelación de una persona que por ahí no conocía a Dios, que había escuchado la Escritura, que no la entendía, que no la comprendía, que nadie le había enseñado. Mire lo que Dios le estaba hablando. Mire el paso de obediencia, de fe que Él estaba queriendo dar, sabiendo que había algo en su corazón que lo llevaba, que sabía que necesitaba eso, que necesitaba esa comunión, que necesitaba esa relación, que necesitaba dar ese paso. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Y dice la misma palabra, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mire lo que está diciendo, mire lo que nos está hablando la palabra, mire lo que nos está diciendo, que por un lado está aquel,
su siervo, que estaba haciendo la voluntad, que había sido enviado por un ángel a una persona, a un eunuco, a una persona que estaba arriba de los tesoros, que iba de paso, pero Dios le iba a dar un tesoro mucho mayor. Le iba a dar algo más valioso. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Note que no solamente le estaba hablando de un bautismo de agua, no solamente le estaba hablando de un bautismo de arrepentimiento, sino también le estaba hablando a un bautismo del Espíritu Santo y poder, porque le estaba hablando de Cristo, porque estaba relacionando y mostrando lo que Dios le estaba ministrando. Por eso es que él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí estaba presente la persona de Cristo, ahí estaba ese que estaba brindando, que daba fuego y poder, Espíritu Santo, aquel que bautizaba en poder, aquel que bautizaba en fuego. Mire lo que le estaba revelando a alguien que no merecía nada, a este eunuco. Mire lo que Dios le estaba mostrando y le estaba dando en ese tiempo, lo que le estaba llevando a la mente, al corazón, porque ahí estaba empezando a tocar su corazón. Por eso el siervo le dijo, si crees de todo corazón, y ahí es donde él se encomendó y dijo, este es mi corazón, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que estoy viviendo, pero aquí estoy yo, esto soy yo, un eunuco despojado de toda dignidad, un eunuco despojado de todo lo que los demás tienen. Hoy no tengo nada, pero contigo lo estoy teniendo todo, porque tú me estás revelando, porque tú enviaste a tu siervo, enviaste a tu hijo y lo moviste a mi encuentro, y hoy me estás hablando y me estás revelando no solamente la escritura, sino estás diciéndome que hay amor para con aquellos que te obedecen. Por eso es que él llegó a su vida, por eso es que lo envió, por eso es que él lo mandó, por eso es que le dijo y le reveló, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué profundo, hermano, mire qué profundo. Mira qué profundo que Dios, cómo se mueve y cómo nos habla a través de cosas tan simples. Porque Él se maneja en la humildad. Él no espera grandes cosas de nosotros. Él espera que le entreguemos nuestro corazón. Yo estoy así, estoy de esta forma, me pasa esto, me pasa lo otro. Porque Él no está mirando tu condición. Porque note que Él no se puso a mirar la condición del eunuco, porque Él la conocía. Él sabía que a través de él iba a ministrar y lo iba a llevar a un arrepentimiento genuino, a una entrega genuina. Porque ahí es donde él iba a entregar su corazón. Por eso es que él le decía, si crees de todo corazón. Y ahí está el punto, hermano. ¿Cómo estamos creyendo? ¿Cómo estamos creyendo? Porque si hoy no creemos que si Jesucristo mueve lo que tiene que mover para llegar a nuestra vida, ¿cómo vamos a creer las cosas aún mayores? Las cosas terrenales muchas veces no las podemos creer. ¿Y cómo vamos a creer lo sobrenatural? Por eso es que no solamente eso, lo que él estaba revelando, sino le estaba mostrando algo mucho más mayor, algo mucho más profundo. Porque dice que bajaron a ese lugar donde había agua, un agua. Eso que simboliza la purificación, el arrepentimiento. Esa misma agua. Y dice que cuando subieron de ahí de ese lugar, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató a Felipe y el eunuco dice que no le vio más. No le vio más y siguió gozoso su camino. Hay muchas cosas, a veces nos resulta muy difícil explicar cosas que Dios habla en nuestra vida. Porque no está en nosotros poder hacerlo muchas veces. Hay cosas que no tienen explicación y eso es lo sobrenatural. Porque nosotros podemos explicar cómo Dios llegó a nuestra vida, pero ahora cómo podemos explicar el milagro que Él hizo en nuestra vida. A veces no nos alcanzan las palabras. Por eso es que no solamente Él estaba mostrando
que estaba moviendo a su siervo para llegar a Él. Y no le estaba mostrando que en Él hay salvación. Le estaba mostrando también que a través del bautismo iba a ser salvo. Pero también algo mucho más profundo. Por eso le dijo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Mire lo que le estaba mostrando Dios a un simple eunuco. Le estaba mostrando que una persona podía ser arrebatada en el Espíritu y no estar más. Ahora nosotros como hijos de Dios creemos que eso puede suceder, que eso puede acontecer, o muchas veces limitamos el poder de Dios. Ahora qué difícil que es en lo natural creer que eso pase. Qué difícil que es en lo natural pensar que eso puede pasar. Ahora si antes pasaba, si está escrito, si pasó, ¿no será que Dios le estaba revelando algo que iba a acontecer luego? Porque hubo varios siervos, Elías fue arrebatado en el aire, es una realidad. Pero este siervo fue arrebatado, dice, por el Señor, y fue llevado a otro lugar. Miren lo que Dios nos habla en este tiempo. Que cosas que van a acontecer van a pasar, y es una realidad. Pero hay promesa de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en el Hijo de Dios. Solo en Él y nada más que en Él. Él nos puede salvar y dice que vamos a ser arrebatados en el aire, que vamos a ser transformados en Él. Mire lo que Dios le estaba hablando a un simple eunuco, a un simple etíope, a una persona común como nosotros. Le estaba hablando, le estaba diciendo que hay salvación, que hay sanación, que este es el tiempo, que el final de los tiempos se acerca, que el tiempo se está cortando. ¿Cómo estamos creyendo? ¿Cómo estamos buscando? Si creyeres de todo corazón, si creyeres de todo corazón, bien puedes. ¿Estamos creyendo lo que Dios manifiesta en nuestra vida o nos cuesta? Siempre nos va a costar, hermano, y eso es una realidad. Pero de hoy te está llevando a que medites en Él, a que lo busques de todo corazón. Que todo aquello que te impide, que aquello que el enemigo pone en querer impedir tu relación o tu comunión con Él, no tenga lugar. Por eso es que Él te dice en este tiempo, en esta hora, si crees de todo corazón. ¿Cómo hacemos para creer? Muchas veces somos débiles, muchas veces tenemos que ver para creer. Acá Dios le manifestó y le mostró. No solamente le hizo sentir, sino también le mostró lo que Él tenía poder de hacer, de arrebatar las personas, de salvar una persona. Porque hay salvación. En su mensaje hay salvación. Porque Felipe, cuando él habló, él le anunció el Evangelio. Le anunció un Evangelio de poder. Un Evangelio de salvación. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente eso, Él estaba revelando algo más. Que los tiempos postreros van a ser difíciles, hermano. Hoy por hoy es más difícil. Y la palabra cada vez está siendo más dura. Hay cosas que no se quieren hablar. Hoy por hoy es lindo venir y transmitir un mensaje que a usted le guste. Pero hay de aquellos que acomodan la palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude a hablar de una realidad. Pues dice que Felipe le habló del Evangelio de Jesús. Él no solamente se manifiesta en Isaías, no solamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de toda su palabra está hablando de Él. Está hablando de aquel que hoy nos llama, de aquel que nos busca, de aquel que mueve lo que tiene que mover para llegar a lo más profundo de tu corazón. Hoy Dios quiere romper con eso.
Hoy Dios quiere llegar a tu corazón a través de esta palabra. No porque yo lo diga, porque la palabra es la que te va a hablar. La palabra va a ser la que te va a transmitir eso que nada ni nadie puede transmitir. Noté que ellos estaban leyendo las Escrituras. Noté que cuando estaban leyendo las Escrituras y no entendían, Dios les dio a través del Espíritu Santo, lo ministró y le reveló a su siervo. Y hoy por ahí Dios te está revelando, hoy por ahí Dios te está mostrando, hoy por ahí Dios te está dando algo que por ahí no entendés. Pero en el tiempo adecuado, en el momento justo, en el tiempo que Él permita, vas a lograr entender qué está queriendo hablar Dios en este tiempo. ¿Qué te está queriendo dar? Por ahí estás necesitado como ese eunuco, que había algo que le faltaba, que había algo que no podía entender. O por ahí estás como Felipe, que no sabes a dónde vas, pero Él te lleva, que no dispones de nada, que pensás que no tenés nada, pero a la vez lo tenés todo, porque tenés el Evangelio. Y cuando abrís tu boca, Dios empieza a poner palabras en tu boca y las cosas empiezan a suceder, las cosas empiezan a pasar. Ahora, ¿cómo voy a creer que está el poder de Dios en mi vida si no veo los milagros, los prodigios que Él puede hacer a través de mí? Y muchas veces dudamos, muchas veces nos quedamos, muchas veces estamos por los panes y por los peces y no estamos por aquel que sustenta, que sostiene y que solventa nuestra vida, que nos da ese alimento, que nos llena, que nos sacia. Él te está llamando en este tiempo a que anheles ese bautismo. No solamente el bautismo del arrepentimiento, sino el bautismo del Espíritu Santo. Ese que quema, ese que transforma, ese que quita todo aquello que no es de Él. Eso que quita todo aquello que te está molestando, que te está impidiendo el reconocer que tu corazón es necesitado de Él. Que por más de que vos mires las cosas desde un punto, Él te las quiere hacer ver de otra. Por eso es que lo hizo bajar de ese lugar, lo hizo bajar de ese carro para que esté ahí, para que ahí pueda palpar, para que ahí pueda ver que ahí es a donde tenía que llegar, ahí es a donde tenía que estar. Porque era necesario que eso pase para que Él le revele otras cosas. Alguien tan simple como un eunuco, alguien que no merecía nada, y por ahí estás en ese lugar y decís, no, yo no merezco nada, yo no soy nada, soy un pecador. Y qué bueno que lo pienses, porque todos somos pecadores, y Dios renueva su misericordia día tras día, porque a mí no me hace mejor estar de este lado, sino el peor. Por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que venimos a buscar de Él, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Dios es el que cura, hermano. Dios es el que restaura, Dios es el que transforma, y Dios es el que te está llamando. Él va a mover lo que tenga que mover para llegar a tu vida, para decirte, este es el paso, este es el tiempo, esta es la forma. No es como vos pensás, no es como vos querés, sino es como yo quiero que sea. Hoy te vine a buscar, hoy vine por vos, bajate de ese lugar. Mira esto, ese sentir que tenés en tu corazón. Muchas veces queremos ver y vemos las cosas de ese lugar. Muchas veces nos sentimos superiores. Y Dios nos está diciendo que primeramente nos tenemos que humillar para ser enaltecidos. No enaltecernos para ser humillados. Qué bueno que Dios nos pueda dar esa fortaleza para poder entender su Escritura. No para contender, sino para amar, para compartir, como lo hizo Felipe. Porque él entendió y Dios le estaba hablando. Por eso es que él le habló del Evangelio de Jesús. No le habló de otro Evangelio, le habló del Evangelio de Jesús. De quien estaba hablando la palabra. ¿Quién era el que estaba en él? El Espíritu de Dios es el que está en este lugar. El Espíritu de Dios está en aquellos que abren su palabra y hablan de Él. Él va a ser el que va a poner palabra en tu boca, hermano. Este es el tiempo donde Dios nos está llamando a que le busquemos. Este es el tiempo donde Dios nos está llamando a que le creamos. Así como fue arrebatado Felipe, de esa misma forma tenemos que creer que hay salvación en Cristo, que hay salvación en Él. ¿Quién crees que es? Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Y él creyó.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué estamos confesando? Estamos confesando. Hoy por hoy es normal que el Hijo de Dios confiese derrota en vez de victoria. Yo puedo estar mal hoy, puedo estar mal mañana, pero sé que con Dios soy más que vencedor. Sé que Él es el que me fortalece, sé que Él es el que me sostiene, sé que Él es el que está y me levanta y va a hacer lo imposible para cumplir su voluntad en mi vida. Por eso que Él llegó de eunuco. Él está llegando a tu vida, hermano. Él está llegando en este tiempo. Abrile tu corazón ahí donde está. Ponete de pie, iglesia, vamos a orar. Ponete de pie, iglesia. Que no haya nada que te impida